En esta edición especial de Visión 7, Alberto, las lecturas y los salmos estamos compartiendo ahora. Sí, la misa se caracteriza por tener una centralidad y es la lectura de la palabra de Dios, es decir, los textos de la Biblia en el primer y en el Nuevo Testamento. Normalmente siempre se profundiza, primero se lee un fragmento del primer testamento, del Antiguo Testamento, como se le suele llamar. Luego se meditan algunos salmos, que son también otro de los libros de la Biblia. Luego ha sido leída en español una epístola de Pablo, es decir, son cartas que escribieron los primeros apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Tomás, a las comunidades cristianas, exhortándolas y enseñándoles cómo vivir el cristianismo, ¿no? Y luego está la lectura que es importante, que es central en la misa, es el Evangelio, ¿no? Un fragmento del Evangelio, que siempre es muy importante, porque para la Iglesia la palabra de Dios es la presencia real de Dios. Es decir, no es solamente un recuerdo o un símbolo. Para la Iglesia, en las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento está Dios. Entonces es un encuentro con una palabra que interpela, digamos, que además que siempre tiene elementos de novedad. Una característica es esa, quien se acostumbra a su lectura siempre encuentra elementos nuevos y actuales, es decir, tiene una capacidad de ir más allá de los tiempos. Alberto, estamos compartiendo el rezo cantado, ¿no? Estamos viendo las imágenes también de los coros y hace unos minutos veíamos a un niño, también la participación de los chicos a lo largo de la historia, ¿no? En la lectura de las misas. Sí, acompañando los coros normalmente están también formados por lo que se suelen llamar pueri cantores en latín, los niños cantores, algunos también utilizan la expresión voces blancas. Se han utilizado siempre, digamos, sobre todo desde el periodo renacentista, porque las voces de los niños, antes de que comience la pubertad, no son voces que se diferencian demasiado entre la masculina y la femenina, por lo tanto alcanzan tonalidades muy altas y son muy sugestivos los coros formados por niños, ¿no? Entonces es una práctica que es cultivada y de hecho hay varios coros en el Vaticano, pero también en otras ciudades del mundo, en otras iglesias. Es una antigua tradición y han sido apreciados durante muchísimos siglos en la historia de la Iglesia. Estas son las lecturas, los salmos, luego viene la lectura las lecturas del Evangelio. Los salmos, una de las cartas de los apóstoles, un fragmento normalmente, y después se llega a la lectura del Evangelio, ¿no? Que es precisamente la palabra de Jesús.
ούτως γαρσός εν το λαόν, αυτό από τον αμάρτιο. La lectura está siendo en griego, que es el idioma en el cual fueron escritos los evangelios, porque Jesús no escribió nada. Jesús hablaba el arameo, que era una suerte de dialecto local que se originaba del hebreo, ¿no? Y ese era el idioma que hablaba normalmente. El griego, en cambio, era el inglés de ese entonces, el idioma universal de la cuenca del Mediterráneo. ¿Siempre se canta el Evangelio en griego? No. Esto es un gesto, me imagino, hacia las iglesias orientales, un gesto de digamos, de respeto y de cariño, ¿no? De aprecio. Sucesivamente los evangelios fueron traducidos al latín. Estamos hablando fue San Jerónimo, que fue el primer traductor en el idioma que también era otro por el Imperio Romano, otro de los idiomas que se había difundido en la cuenca del Mediterráneo, y también porque era el idioma que se hablaba en Roma, también porque Pedro fue martirizado en Roma y en Roma se constituyó la sede, digamos, de la principal iglesia junto con Jerusalén.